Ya, muy bien, hoy es nuestra clase número 14 de nuestro curso de Cálculo 2 y el tema de hoy sigue siendo aplicación de la derivada y aplicación al análisis de curvas. ¿Ya? Es decir, estamos enfocados en aplicar las derivadas de una función para comprender cómo se comporta gráficamente la función, ¿ya? Cómo podríamos hacer una representación gráfica de ella, viendo eh, las zonas de crecimiento, los puntos máximo y mínimo, que son lo que nos da la primera y segunda derivada, pero ahora con eh, otra aplicación de la derivada vamos a ver las concavidades que ya lo adelantábamos un poquito la sesión pasada, ¿cierto? Porque que sea creciente no me dice, o sea, habla sobre el crecimiento, pero no de la forma en que crece, ¿ya? Vamos a profundizar entonces en este análisis. Lo primero, ¿qué es la concavidad? ¿Ya? O cuando una función es cóncava y hablamos de concavidad o convexidad, ¿ya? O cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿ya? Dependiendo de la forma que tenga el gráfico de la función, ¿ya? Es cóncava hacia arriba o convexa si los puntos de la función están por debajo de la recta secante entre A y B, entre A, f de A y B, f de B, ¿ya? Y cóncava hacia arriba, o cóncava simplemente, cuando está por encima. Es decir, se tienen estas dos situaciones, ¿ya? En el caso de la función de la imagen A, la función es eh, cóncava hacia arriba, ¿ya? Tiene como forma de U, ¿cierto? Forma de valle, y la función completa, o en ese intervalo, ¿ya? Aquí, la función está por debajo de esta recta secante, ¿ya? La recta secante que pasa por AF de A y BF de B, ¿ya? Eh, Fíjese que aquí no estamos hablando de derivadas, sino que solamente de una característica de la gráfica de la función. En el caso de la función cóncava, cóncava hacia abajo, eh, la recta secante deja arriba a la función, ¿sí? Todos los puntos de la función están por sobre los puntos de la recta secante. ¿De acuerdo? Entonces así identificamos una función cóncava de una convexa. En realidad, esto se refiere a zonas de la función, ¿ya? Decimos que entre A y B la función tiene una gráfica de cierta forma, ¿ya? Quizás no podamos decirlo en todo su dominio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ocurre con la función seno? Con la función seno de x tengo una gráfica que cambia su concavidad en ciertos intervalos y de manera periódica. Primero tengo un intervalo entre 0 y pi, en donde es cóncava hacia abajo, y luego de pi a 2pi es cóncava hacia arriba, y luego se repite esto, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba, ¿sí? Lo mismo con el coseno, ¿cierto? Y tenemos otros tantos de funciones que van cambiando su concavidad. O incluso la función esta que estudiamos la vez pasada, la clase pasada, el x cubo, que tiene dos concavidades, hacia abajo hasta el cero y luego una concavidad diferente después del cero, ¿ya? Si se fija, aquí, en el caso del x cubo, tendríamos, voy a fijar por acá, en el caso del x cubo, la parte de condominio negativo, condominio de los números reales negativos, ¿ya? Al trazar las rectas secantes, dejan a la función por arriba, ¿ya? Entonces tendríamos cóncava o cóncava hacia abajo. Pero luego, cuando el x es positivo, el crecimiento es de esa forma y las rectas secantes dejan a la función por debajo de ella.
entonces tengo una función convexa, ¿ya? O cóncava hacia arriba. Entonces, en el 0 ocurre algo que se llama cambio de concavidad, ¿sí? Y nosotros habíamos identificado el 0 como un punto especial en esta función, puesto que era un punto crítico que no era ni máximo ni mínimo, ¿cierto? Para recordar. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces se podría decir que en una función los puntos críticos hacen el cambio con cavidad, ¿o No, no? hay otro tipo de puntos que me dan el cambio de concavidad. Ay, Los puntos críticos podrían ser candidatos a estos puntos de cambio de concavidad, pero en general los abordamos como eh, candidatos a máximo y mínimo. Y sí, como dice Roxana en el chat, los de inflexión, pregunta, y sí, efectivamente, los puntos de inflexión Profe, son los puntos en donde cambia la concavidad de la curva. ¿Sí? Y profe, lo definimos más a continuación. ¿por qué la convexa también se le llama cóncava hacia arriba? Por la forma de la U que se genera, así, cóncava Ah, hacia ya, la arriba, U, ya, ya, ya. Y cóncava es que yo hacia estaba abajo. diciendo, pero ya, ya, me queda claro. Gracias. ¿Sí? Sí, Sí, es esta figurita hacia donde apuntan las ramas de la función. ya, ya, ¿Hacia ya. arriba o hacia abajo? Gracias. ¿Ya? Porque está feliz, exactamente. ¿Ya? Esto es como para recordarlo nomás. Yo en realidad uso esta terminología, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. eh, Me es más natural. ¿Ya? Ya. Ahora, la concavidad, si bien lo vimos recién en un intervalo, también lo podemos ver por cada punto de la función. ¿Ya? Pero, insisto, se está hablando de la concavidad en intervalos. Entonces, cuando hablo de cóncava hacia arriba o hacia abajo en un punto, lo que tengo que pensar es que ese punto va a estar encerrado en una vecindad de él y en esta vecindad yo voy a analizar la concavidad de la función. Entonces, vamos a decir que f es convexa o cóncava hacia arriba si existe una vecindad de este punto, por ejemplo, este I, ¿ya? Este es X, este es A y este es B. En esta vecindad, la función es convexa o cóncava hacia arriba. O voy a decir que f es cóncava, cóncava hacia abajo, en X, si es que en esta vecindad la, eh, la función es eh, cóncava. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, una propiedad que la estábamos viendo en un intervalo, la transferimos a una propiedad que es local. ¿Ya? Ahora, la existencia, si una función es convexa, por ejemplo, en un intervalo va a ser convexa en cada punto de ese intervalo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el intervalo I es vecindad de ese punto que usted elija en su interior. ¿Ya? Ya. Algunas observaciones que vamos a tener aquí de este concepto. ¿Ya? Se refiere siempre a una propiedad de la gráfica de la función. Es decir, yo observo la gráfica y en la gráfica digo es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo. ¿Ya? El, el hecho de que f sea creciente o decreciente, ¿ya? No garantiza de que tenga un tipo de concavidad explícita, definida. ¿Ya? Si es creciente, podría ser cóncava o convexa. Piense en el caso del x cubo. ¿Ya? No es que cóncava hacia arriba significa que sea siempre creciente, porque, bueno, justamente esa representación de la concavidad me da un intervalo en donde la función es decreciente y luego es creciente. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de la función no condiciona
a la concavidad o convexidad. ¿Ya? Y lo otro es que F es convexa. ¿Convexa qué significaba? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Es así? ¿Ya? Sí, solo sí. Fíjese, ¿qué tengo aquí? Tengo unas pendientes de rectas. Esta de acá es la pendiente de la recta secante, ¿cierto? ¿Y qué son estas otras dos cosas? Las rectas tangentes, Claro, la ¿o no? pendiente. ¿Podrían ser las pendientes de la recta tangente? ¿Sí? Si la función es convexa, que sería algo así, como el caso anterior, ¿cierto? A este punto le llamamos A, f de A, y este es B, f de B, ¿cierto? Tengo esta recta, ¿sí? Que me dice, cuando tome un X, aquí, un X entre A y entre B, o sea, es mayor que A y menor que B, aquí está el X. ¿Ya? Cuando calcule esta recta de aquí, ¿sí? La pendiente va a ser, ¿qué dice? Más chica, y la pendiente de la de acá va a ser más grande que en comparación a la recta secante. ¿Ya? O sea, ese triangulito que se forma aquí, ¿ya? Está dando información sobre esta comparación de las pendientes. Aquí creo que lo importante es que esta pendiente de la recta secante es un punto de comparación para las pendientes de las rectas tangentes que hay entre A y B. ¿Ya? Ya, la gráfica de F es convexa o cóncava en un punto si existe un intervalo tal que la función o la gráfica de función está por encima o por debajo respectivamente de la recta tangente. ¿Ya? Es decir, esta situación de aquí. ¿Ya? Finalmente, la concavidad es esta propiedad gráfica acerca de la ubicación de la función respecto a una recta secante. ¿Ya? Cuando recordamos el teorema del valor intermedio, ¿se acuerda? O sea, perdón, valor medio. En el teorema del valor medio, lo que hacíamos era garantizar la existencia de un punto C, que le llamábamos, en donde la función tenía una recta tangente cuya derivada tenía la misma pendiente que la recta secante. ¿Ya? Como estas dos rectas son paralelas, la recta secante, en el caso de la función convexa, la recta secante deja por debajo a la función y esta recta tangente va a dejar por arriba a la función. En el otro caso, en el caso de la función cóncava, pasa lo opuesto. Es decir, la recta tangente en ese punto deja por debajo a la función, mientras que la recta secante deja por arriba a la función. ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, que cuando analicemos justamente estas concavidades, vamos a identificar dónde está, claro, dónde está con respecto a la función esta recta tangente. Y sabemos que la recta tangente la calculamos a través de una primera derivada. ¿Cómo concretamos esto?
Mire, si la función dos veces derivable, ¿ya? O sea, admite una segunda derivada, vamos a decir que ella es convexa o cóncava dependiendo del signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, es convexa, cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda es negativa, es cóncava, cóncava hacia abajo. ¿Ya? Bueno, y es una doble implicancia en realidad. ¿Ya? En general, se usa en ese sentido. O sea, yo calculo la segunda derivada de la función, analizo los signos de esta segunda derivada y ahí determino cuáles son las zonas en donde la función es cóncava y cuáles son las zonas en donde la función es convexa. ¿Ya? La primera derivada, si lo recuerda, qué le proporciona? Le proporciona el crecimiento o información sobre el crecimiento de la función. Mientras que la segunda derivada le proporciona información sobre cómo crece, o sea, su concavidad. ¿Sí? Piénselo de la siguiente forma, con un ejemplo bien interesante. Las funciones e elevado a x y logaritmo natural de x. Ambas funciones son crecientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la primera derivada en cada una, ¿cierto? Es una función positiva. Esto es mayor o igual a 0 para todo x, y esto es mayor o igual a 0 para todo x en el dominio de la función logaritmo. Acuérdense que x aquí es un número real positivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que aquí, para ambas funciones son crecientes. ¿Cierto? Y ahora, si calculo la segunda derivada en cada caso, en la primera, bueno, vuelve a dar e elevado a x, que sigue siendo positiva. Si es positiva, es una función convexa, es decir, cóncava hacia arriba. Claro, mi función exponencial es de esa forma, así, ¿cierto? Cóncava hacia arriba. Mientras que la segunda derivada del logaritmo es menos 1 partido por x cuadrado, que esto es negativo, siempre. Es decir, es cóncava hacia abajo. Claro, porque la función logaritmo es así, cóncava hacia abajo. Ambas son crecientes, pero tienen distintas concavidades. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Roxana Carvajal dice, coincide con eso de los mínimos y máximos de la segunda derivada. A ver si entiendo bien su pregunta, Roxana. Quiere analizar los máximos y los mínimos de la segunda derivada. ¿Sí? No, ese es un criterio aparte. Cuando analizamos puntos extremos, valores extremos, cuando analizamos valores extremos, claro, la segunda derivada me dice si es mayor o menor, perdón, si es máximo o mínimo, dependiendo del signo. Pero ahí estaban los signos cruzados con lo que correspondía con máximo y mínimo, ¿se acuerdan? En este caso, el signo de la derivada positivo, ¿ya? Lo que me está diciendo es sobre la concavidad. ¿Ya? Si era mayor que 0, ¿era mínimo? Sí, efectivamente. Si era mínimo, en ese punto es cóncava hacia arriba. Claro que sí. Eso sí lo puedo decir. ¿Ya?
Sí, muy bien. Ah, sí, muy buena relación. Corolario. El corolario es una consecuencia del teorema o un teorema que ocupa ya la hipótesis de otro teorema, ¿ya? Y puede ser un caso particular. Dice, si la función es derivable en y en un intervalo, ¿ya? Suponiendo que existe esa derivada, en ese punto, entonces en ese punto hago el análisis de los signos de la segunda derivada. Si es mayor que 0 o mayor o igual que 0, entonces la gráfica de la función es convexa en ese punto. Si es menor, es cóncava, ¿ya? Este es el caso particular, ¿sí?, de esto que me habla sobre el intervalo completo. Y aquí estoy hablando solamente en un punto, ¿ya? Ahora sí, el punto de inflexión es aquel punto en donde se produce el cambio de concavidad. La función exponencial y logaritmo que teníamos aquí antes, son siempre cóncavas, o hacia arriba la exponencial o hacia abajo el logaritmo. ¿Ya? No tienen un cambio en la concavidad. Siempre crecen de la misma forma, cóncavas hacia arriba, hacia abajo. ¿Ya? Pero hay funciones en que esos cambios se producen los cambios de concavidad, como veíamos en el seno y en el coseno, ¿cierto? Teníamos cambios de concavidad y nos interesa encontrar en dónde se produce ese cambio, ¿ya? Si lo pensamos de la forma en que veníamos viendo la gráfica con las rectas tangentes, pensemos por ejemplo nuevamente en la función x al cubo, la función x al cubo. Cuando yo grafico, aquí tenemos el 0, cuando yo grafico una recta tangente para x negativo, la recta tangente queda por encima de la función, ¿cierto? Pero cuando yo grafico una recta tangente para x positivo, la recta tangente queda por debajo de la función. Entonces, justamente en el 0, cuando yo grafico la recta tangente en el 0, me da esta recta, 0. Cambia la recta tangente de estar arriba de la función a estar abajo de la función. Entonces, cuando se produce ese cambio en que la derivada o la recta tangente pasa de un lugar a otro, ahí tenemos un punto de inflexión. O esos son los puntos que se llaman puntos de inflexión, ¿ya? Entonces, un punto x, f de x de la gráfica se dice punto de inflexión si existe un abierto tal que en ese intervalo, ¿ya?, sin el punto, existe la segunda derivada y ahí cambia de signo. O sea, está el intervalo y el punto x0. Antes de x0, de aquí hasta acá, la segunda derivada tiene un signo, podemos poner positivo, y luego tiene otro signo diferente al anterior, por ejemplo, negativo, ¿ya? Entonces, en este punto se produce el cambio de concavidad y este punto pasa a ser llamado punto de inflexión, ¿ya? Los puntos de inflexión son los puntos en donde se anula, o los candidatos a puntos de inflexión son los puntos en donde se anula la segunda derivada, ¿ya? Entonces, cuando quiero determinar las concavidades, tengo que resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo examinar la concavidad de esta función? Bueno, necesitamos conocer la segunda derivada y los puntos x sub 0, tal que f sub 0, no, fx sub 0 es de 0.
en la segunda derivada. ¿Ya? Luego calculamos primera derivada de f va a ser 6x cuadrado, ¿ya? 10x. Más 0, ¿cierto? Porque esa es constante. Ah, ya. ¿Ya? Mire, si quiere podemos hacer inmediatamente el análisis de los puntos críticos. Puntos críticos resuelven la ecuación f' de x igual a 0, ¿cierto? Puedo factorizar por 2 y me queda 3x cuadrado más 5x igual a 0 y x igual a 0 o x igual a menos 5 tercios. Ahí tengo dos puntos críticos, ¿cierto? Factorizando y resolviendo la ecuación igual a 0. Ahora, en la segunda derivada, tengo que derivar la primera, ¿sí? Quedan 12x Más 10. más 10. ¿Ya? Esto, lo que me quedó aquí, como segunda derivada, es una recta, ¿cierto? Que se anula en el punto menos 5 tercios, menos 5 sextos. ¿Sí? Resuelvo 12x más 10 igual a 0. Despejo la x, simplifico y me da. ¿Ya? Como esto es una recta, fíjese, si lo graficamos, aquí se va a hacer 0 en el menos 5 sextos. Pasa esta recta de ser negativa a ser positiva, ¿cierto? Entonces me está diciendo, este cambio de signo de la segunda derivada, que mi función f pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba en este punto. Y ese punto se transforma en un punto de inflexión. ¿Se entiende? Entonces, si quiero analizar la concavidad de f, digo, f es cóncava hacia arriba en el intervalo menos 5 sextos hasta el infinito, y f es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito hasta el menos 5 sextos. ¿Sí? No, profe, no entendí la última parte, me perdí. Solamente escribí con palabras esto que yo le dibujé acá, de que si la recta que me quedaba, esto verde que estoy haciendo aquí, que es mi recta que determina la segunda derivada, ¿cierto? Tiene un cambio de signo en el 5 sextos, en el menos 5 sextos, y pasa de ser negativo a ser positiva. El signo positivo de la segunda derivada, ¿qué me dice? Aquí. Si la segunda derivada es positiva, es convexa, cóncava hacia arriba. En todo eso. Ah, ya, pues entonces en esta parte, del menos 5 sextos para allá, tengo una concavidad hacia arriba. Y del menos 5 sextos para el menos infinito, tengo una concavidad negativa. ¿Sí? Entonces digo, Sí. f es cóncava hacia arriba en este intervalo. Del menos 5 sextos hasta el infinito. Ya. ¿Ya? Y cóncava hacia abajo en el otro lado. Ah, claro. ¿Cierto? Ya, sí, sí entendí. Ahí sí. Ya, genial. Profe, en el caso que sean tres cuartos con el eje X, ahí se tendría que poner solamente por intervalos, ¿no? Sí, sería I, AB, I,
BC, no sé, ahí los intervalos, CD, los que sean, ¿ya? Podría ser unido también, ¿ya? ¿Ya? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿puedo decir que es cóncava hacia arriba en el 5/6? O sea, ¿podría aquí esto dejarlo así cerrado, menos 5/6? No. ¿Sí o no? ¿Y por qué no? No, porque la función se anularía. Ya, vamos a ver qué dicen nuestras definiciones. Aquí, espérese. Aquí en nuestro corolario decíamos, a ver, aquí, definición. Decimos que f es convexa o cóncava hacia arriba en un punto si existe una vecindad de si existe una vecindad en donde ella es convexa ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el menos 5/6 en nuestro ejercicio? En nuestro caso. Tengo el menos 5/6. Voy a limpiar este grafiquito. Tengo el menos 5/6 aquí, menos 5/6. Sé que en el análisis de los signos, antes del menos 5/6, la función es cóncava hacia arriba y luego es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si tomo una vecindad del menos 5/6, ¿ya? Voy a tener que en esta vecindad tengo los dos signos de la segunda derivada, ¿ya? Por lo tanto, en mi definición, digo, en esa restricción, ¿la función es convexa? No, que no en todas, porque tengo una parte que no lo es, ¿ya? Y en el otro caso, si quiero ver si es cóncava, voy a tener una parte que es convexa y una parte que es cóncava. Entonces, en esos puntos, no es cóncava ni convexa, ¿ya? Entonces, ¿qué son esos puntos? Bueno, son los puntos de inflexión. Digo entonces que este menos 5/6 es punto de inflexión. ¿De acuerdo? Y esto no lo cerramos. A ver, en el chat dice Víctor, si la segunda derivada es 0 en el punto, ¿es un candidato a punto de inflexión o siempre es un punto de inflexión? Candidato. Necesito que, a ver, vamos a ver el ejemplo y por qué no. ¿Por qué no es con seguridad punto de inflexión? ¿Qué ocurre si la segunda derivada es la función x cuadrado? ¿Ya? Aquí, en este, vamos a ver este mismo caso, pero cambiando de signo. ¿Ya? Pensemos que la f es positiva, o sea, la segunda derivada es positiva y la segunda derivada es positiva cuando la segunda derivada, f segunda de x, es, por ejemplo,
x cuadrado y este punto es el 0. ¿Ya? Entonces, la segunda derivada es algo así, corta en el 0, pero no cambia de signo. Aquí es positiva y aquí también es positiva. Entonces quiere decir que la función original era siempre cóncava hacia arriba. ¿Ya? Entonces este punto, el punto donde se anula la derivada, es candidato a ser punto de inflexión. Un punto de inflexión es donde la derivada cambia de signo. ¿Ya? ¿Ya? O sea, perdón, en esa vecindad la derivada cambia de signo. Ahora sí, Víctor. Va a depender de la naturaleza del dominio de la función para la segunda derivada, para que efectivamente sea punto de inflexión. Claro, va a depender de los valores que tome la segunda derivada, que sean positivos o negativos, ¿cierto? Profe, Que exista. ¿Sí? ¿no deberíamos también fijarnos en si crece todo el rato o crece y decrece? Por ejemplo, porque en el ejemplo que sabemos que hay un punto de inflexión, totalmente es creciente. O, bueno, decreciente, pero en cambio la de x cuadrado, decrece y crece. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la concavidad es la misma, porque crece y decrece. En cambio, la otra cambia la concavidad porque, o sea, aparte porque solo crece o solo decrece. O no, eso no puede ser un criterio también. El criterio está dado por el signo más que por el crecimiento. ¿Ya? Que solo crezca, eh, podrías tener una función que solo es creciente y que nunca se haga cero. ¿Ya? O una función que crezca y decrezca y que tampoco nunca se haga cero. Piensa en lo siguiente, así como ejemplos invertidos. Tú quieres una función cuya segunda derivada, ¿sí?, crezca y decrezca. Ya, yo te propongo este ejemplo. Seno de x más 5. Esa función solo crece y decrece. O sea, siempre crece y decrece. ¿Qué información me proporciona sobre la función? Sobre la concavidad de la función. No es que porque crezca y decrezca esta segunda derivada, mi función original va a tener estos puntos de inflexión. De hecho, esto nunca es cero. ¿Ya? Es más, siempre es mayor estricto que cero. ¿Ya? ¿Sí? No sé si eso era lo que estabas preguntando. Ya. Hay que fijarse en los cambios de signo de la segunda derivada. ¿Ya? Eso es lo que dice el criterio y el teorema. Cambios de signo. ¿Estamos? Ya. Y aquí tenemos que recordar algo de vecindades porque el nuevo tema, o sea, el otro tema de esta clase, uno era la concavidad, que ya la hemos visto, ¿cierto? No sé si queda alguna duda sobre eso para pasar al tema de asíntotas, ¿ya? Que si bien no ocupa derivadas, pero sí nos permite establecer el comportamiento o la forma gráfica que tiene la función, ¿ya? Y vamos a hablar aquí del comportamiento asintótico o las asíntotas, particularmente. Concavidad, ¿queda más o menos claro?
Ya, ¿hay alguien? Ya, perdón. La pregunta estaba mal formulada. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre concavidad? Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, la idea, ¿se acuerda del límite? Cuando calculamos límite, lo que estábamos trabajando eran vecindades, vecindades de un punto en el recorrido o en el conjunto de llegada y una vecindad en el dominio de la función o en el conjunto de puntos de acumulación del dominio de la función, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que recordar estas vecindades o estas definiciones de límite y añadiéndole la definición del límite en el infinito, ¿ya? ¿Cómo escribo una vecindad de infinito? ¿Se acuerda? Una vecindad de infinito son todos los números más grandes que cierto valor grande. Todos los números más grandes que n. Esto me indica una vecindad de infinito. Todos los x más grandes que un número natural arbitrariamente grande, o un número real, ¿ya? Arbitrariamente grande, son cercanos al infinito, cuando este n es grande, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo aquí, bueno, simplemente recordar la definición de límite. Para todo epsilon existe, en este caso, un n, tal que si el x está en el dominio de f y se acerca al infinito, o sea, es más grande que algo, entonces las imágenes de la función se están acercando a L. En ese caso, L es el límite de la función cuando x tiende a infinito. Si x tiende a menos infinito, bueno, será entonces x menor a ese n, lo que varía de la definición, ¿ya? Aquí está. Esto es m. ¿Sí? Entonces, el otro, bueno, la otra definición de límite, aquí podríamos agregar una cuarta. Diremos que el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a L, si solo si, para todo epsilon existe un delta, esto ya debiera sabérselo de memoria, ¿cierto? Tal que si x está en el dominio de la función, esto es obvio también, ¿cierto? Y el x está cerca de p a una distancia menor que delta, esto implica que el f de x está cercano a L a una distancia epsilon, arbitraria. Todas esas son definiciones de límites que nosotros vimos, estudiamos, trabajamos y ya las hemos calculado. Entonces, ¿cómo insertamos esto cuando hablamos de asíntotas? Bueno, ¿ha escuchado usted la palabra asíntota? Yo me imagino que sí, al menos en geometría analítica cuando estudia la hipérbola, ¿cierto? Así es. Ya, ¿qué era la asíntota ahí en la hipérbola? A ver si me lo puede decir, si lo recuerda. ¿No tocaba nunca el eje? Dos rectas, no tocaban nunca el eje, rectas que eran asintóticas a las parábolas, ya, un límite, ya, todos esos son conceptos que están involucrados, pero todavía no me dice precisamente qué eran eso de las asíntotas en la hipérbola. Y ojo que son hipérbolas, no parábolas. Las rectas que se acercan mucho a la función, pero nunca se cortan, ¿ya? Rectas que se acercan mucho a las hipérbolas, ok. Funciones, relaciones, nunca se intersectan. Ya, genial, genial. Claro, a veces cuando hablamos de asíntotas, se nos viene a la mente precisamente estas rectas asintóticas de la hipérbola, pero no son las únicas rectas que nosotros le llamamos asíntotas, y tampoco
está del todo bien o del todo preciso decir que las asíntotas nunca cortan a la función, ¿ya? Porque eso nos limita a la idea nos limita a una idea de comportamiento asintótico, ¿ya? Mire, yo le voy a mostrar que el comportamiento asintótico también podría tenerse entre dos funciones que siempre se están intersectando, ¿ya? Y se intersectan muchas veces. Por ejemplo, piensa en una función, o imagínese una función que es así, que baja y luego sube, pero no sube tanto como antes. Luego baja y luego sube y luego baja y sube y así, y cada vez menos, ¿ya? Esto tiende a parecerse, o sea, estamos pensando que cuando el x tiende a infinito de esta función tiende a ser la función nula. Ya, en ese caso, aquí también tengo un comportamiento asintótico de esta función f con esta recta 0 y esta recta siempre la corta, ¿ya? El hecho de que sea asintótico me habla más de un comportamiento que de intersección, ¿ya? Entonces ahora reinterpretamos lo que conocía de hipérbola. Estas rectas, las asíntotas de la hipérbola, dicen cómo se comporta la hipérbola en el infinito. Esta hipérbola, que es curva en la parte que solemos graficar, ¿cierto? Cuando la x tiende a infinito, las ramas de la recta, de la parte de la parábola, ¿cierto? De la hipérbola, ¿cierto? Perdón, me confundo. Las partes de la hipérbola se comportan como si fuesen esas dos rectas, ¿ya? Exactamente. Es como las guías para el crecimiento de los árboles. Sí, exactamente. La guía me va a decir cómo se tiene que comportar esta función o cómo se espera que se comporte, cómo se comporta en cierto punto o hacia el infinito. Entonces ahí hablamos de asíntotas. Lo que viene a continuación son asíntotas que son rectas, pero yo podría tener otras asíntotas que son otras funciones, ¿ya? En ese mismo, en un caso parecido, piense en dos funciones, una así y otra así, en donde la distancia entre ellas se va disminuyendo. Entonces, una es el límite de la otra, o se comporta como la otra, ¿ya? Ahí digo entonces que dos funciones son, son una de asíntota de la otra, ¿ya? En los casos que estudiamos aquí, le digo, son rectas. Y tenemos tres tipos de rectas. Rectas horizontales, rectas verticales y rectas oblicuas, ¿ya? En el caso de las rectas horizontales, ¿ya? Se trata de este tipo de comportamiento. Cuando la función se va al infinito, se parece a una recta horizontal, ¿ya? Y esta recta horizontal, fíjese que es simplemente la recta y igual a L, o de la forma 0x más L. Entonces finalmente es una recta paralela al eje X. Cuando pasa esto, cuando la función tiene un límite, que es un número real, digo que esa recta L es una asíntota horizontal, ¿ya? Al infinito o al menos infinito. Por ejemplo, en el caso de la función 1 partido por x, aquí tengo una asíntota que es igual a 0, ¿cierto? Porque el comportamiento de esta función 1 partido por x es así, no toca nunca el 0, vale esa interpretación de no cortar, pero más vale el comportamiento, que esto cada vez que el x aumenta su valor, la función tiende a parecerse a la recta y igual a 0. Y es la misma asíntota cuando el x tiende a menos infinito. Podríamos tener límites distintos, pero en este caso no, ¿ya?
¿Cómo calcular las rectas, las asíntotas horizontales? Simplemente calculando el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función. Aquí tenemos un ejemplo cuando la función es este cociente entre polinomios, ¿ya? Vamos a pensar primero en el infinito nomás, ¿sí? Que va a ser el mismo que en menos infinito. 7x cuadrado más 5x sobre 4x cuadrado más 2x menos 4. Técnicas para calcular este límite, bueno, puedo multiplicar por 1 partido por x cuadrado, ¿cierto? Sobre 1 partido por x cuadrado, y este límite me da 7 cuartos. ¿Sí? Eso es cuando el x tiende a infinito. Si el x tiende a menos infinito, tengo el mismo límite, ¿ya? Porque los demás términos se me van a cero. Entonces, cuando tiende a más o menos infinito, esta función tiene una asíntota horizontal, que es la recta y igual a 7 cuartos. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Que si yo grafico esta recta, o sea, esta función, aquí en y igual a 7 cuartos, voy a trazar una línea, y la función no va a tocar esta línea. Podría ser así, por ejemplo, y podría ser así, ¿ya? Y aquí entre medio va a pasar algo. ¿Por qué? Porque esta expresión del denominador, ¿qué pasa si se hace 0? ¿O cuál es el dominio de esta función? Bueno, tendría que buscar todos los puntos en donde 4x cuadrado, a ver, factorizamos por 2. O por 4. 4 factor de x cuadrado más x medio menos 1. Y necesito el discriminante. Bueno, esto se hace 0 en algún momento. Discriminante igual a b cuadrado cuarto menos más 4 por a por c, no, más 4, esto es siempre mayor que 0. Entonces tengo dos puntos de corte, ¿ya? Tengo dos puntos en donde esta expresión del denominador se hace 0. Un x1, por ejemplo, y un x2. Estos dos valores, no los voy a calcular, van a estar ubicados aquí en mi eje x, ¿ya? X1 y x2. ¿Y qué va a pasar? Bueno, como el dominio de la función son todos los reales excepto solo estos dos números, en estos números no voy a tener imagen. Pero sí después de ellos, y antes de ellos, y entre ellos, ¿ya? Entonces me va a quedar algo, no sé, supongamos que quede algo así. Entonces, como estos dos valores, x1 y x2, hacen que este denominador sea igual a 0, aquí esta función se va a los infinitos. Entonces encontré dos valores en donde el límite, cuando x tiende a estos valores, x1 por ejemplo, es igual a infinito. Cuando ocurre esto, estoy en presencia del otro tipo de asíntotas, que son las asíntotas verticales. Esa y esa, ¿ya? Es decir, la función también se comporta como estas rectas, pero en el infinito, así. ¿Ya? Definición: una asíntota vertical es aquella que se logra en el punto x igual a p cuando el límite de la función en el punto es igual a infinito por la izquierda, por la derecha, y los cambios de signo hacia el más o menos infinito, ¿ya? Es decir, puedo tener que en el punto P la función se vaya al infinito así y el infinito así, ¿ya? O que en el punto P la función se vaya al infinito por acá y al infinito por allá. ¿Sí? Bueno, también podría tener que se vayan los dos al menos infinito. ¿Sí? En P. Entonces, en todos estos casos,
tengo una asíntota vertical. ¿Ya? Y tenemos una situación, ¿ya? En donde hemos graficado la función 5x cuadrado más 5 partido por x menos 2 partido por x, o sea, por x más 4. Aquí está el 2 y aquí está el menos 4, que generan los puntos en donde esta cosa se va al infinito, en donde se indefine la función. No son puntos del dominio, claramente, pero las rectas x igual a menos 4 y x igual a 2 determinan asíntotas horizontales para la función. O sea, perdón, verticales. ¿Ya? En el caso de las asíntotas horizontales, habría que calcular el límite cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Y en este caso, claro, como aquí abajo me da un polinomio x cuadrado más 2x menos 8, ¿cierto? El límite, cuando el x tiende a infinito, es 5. Entonces, y igual a 5 es una asíntota horizontal y estas dos son asíntotas verticales de la función. ¿Ya? Por último, la asíntota oblicua se obtiene cuando la función, fíjese lo que está diciendo este límite, está diciendo la función se parece en el infinito a esta recta, ax más b. ¿Sí? F de x se acerca al ax más b. ¿Ya? Se acerca, ¿por qué? Porque el límite me da 0. Entonces estoy diciendo que tengo una recta aquí, por ejemplo, y tengo una función que se va acercando así. ¿Ya? Eso es lo que está pasando gráficamente. Esta es mi función y esta es mi recta ax más b. ¿Ya? El asunto es cómo encontrar esta función, o sea, esa recta. Y se encuentra en etapas. Vamos a dejar ahí pendiente. Primero encuentro el valor de a calculando este límite, es decir, f de x cocientado con x. Y luego, una vez que tengo el a, hago esta diferencia, f de x menos ax. ¿Ya? Les dejo, por términos de tiempo, este ejemplo de ejercicio, ¿ya? Mostrar que efectivamente esta es una asíntota oblicua, es decir, calcular el límite de f de x menos y demostrar que esto es 0, y aplicar la proposición anterior, es decir, encontrar a y encontrar b en este caso, es decir, que un límite le dé 3 y el otro que le dé 2. ¿De acuerdo? Profe, ¿por Ya. qué en la proposición anterior es f de x partido x? Porque cuando Y yo le, por lo otro, cuando yo le decía el comportamiento asintótico, fíjese, eh, esto es equivalente a decir el límite de f de x sobre ax, ¿ya? Y esto me da 1. Es decir, esta expresión se parece a esa función en el infinito. Se comportan parecido. Cuando el cociente entre estas dos es 1, es porque esta función se parece a esta función. Es decir, esto como es una recta, la función f se va a parecer a esta recta en que la pendiente de ambas sea igual. ¿Sí? ¿Se entiende, no? sí, sí. Y una vez que ya tengo determinado el x, esta diferencia lo que me dice es que aquí tengo la función ax, por ejemplo. Y mi función así, ¿cierto? Por ejemplo, me va a dar una diferencia. Esta diferencia es el valor de b. O sea, la distancia entre f y ax, entre esta función y la recta, va a ser
b en el infinito. Es decir, esto se va a seguir pareciendo a una recta, pero la distancia, la de traslación, le falta b. ¿Ya? Aquí también se ve esta expresión. Como esta función f se parece a una recta, bueno, la pendiente de esta recta tendría que ser la pendiente de esa recta. La pendiente de la recta que se parece a f tendría que ser la misma pendiente de la recta AX. ¿Ya? Y por eso el cociente te da 1. En otros casos, tendríamos una comparación de este tipo, f de x sobre g de x igual a 1, cuando x tiende a infinito. En ese sentido, la f en comportamiento se parece al comportamiento de la g. ¿Ya? Les voy a subir estos apuntes para que los tengan también y el video de la clase de hoy. Muy bien. Si no hay alguna otra duda, lo dejamos hasta acá. Sí, sí, fue harto concepto, pero bueno, hay que ponerlos en práctica ya. Va a tener que trabajarlos. Muy bien. Nos vemos, que esté muy bien.